7 manifestaciones conocidas solo por quienes han experimentado la presencia del Espíritu Santo. En la vida de cada persona llega un punto de inflexión, marcado no por un nuevo puesto de trabajo, una relación romántica o un evento milagroso visible a simple vista. Los cambios cardinales ocurren gracias a una irrupción silenciosa, pero todopoderosa en el alma, después de la cual el mundo interior nunca volverá a ser el mismo. Quizás sea difícil de explicar a los demás, pero en lo más profundo del ser se siente la santidad de lo que está ocurriendo. Los pensamientos se transforman, los deseos cambian y las fuentes de satisfacción anteriores pierden su atractivo. Esto no es un mero estallido emocional o un entusiasmo religioso, sino una auténtica transfiguración. La venida del Espíritu Santo se siente en el silencio del corazón y el susurro del alma, como un encuentro divino que deja una huella imborrable. Las personas mundanas pueden explicarlo como una coincidencia, un cambio de personalidad o un despertar emocional, pero en las Sagradas Escrituras se le llama transformación, el sello del mismo Dios dentro del ser humano. Y aunque la manifestación del Espíritu puede ser única para cada uno, existen señales inequívocas, huellas dactilares espirituales, que testifican su presencia en la vida. Si alguna vez te has preguntado, ¿está realmente el Espíritu Santo en mí? ¿O qué sucede cuando el Espíritu Santo entra en mi vida? Debes saber que no estás solo. A continuación, se examinarán 7 cambios clave que ocurren con la morada del Espíritu Santo. Estas verdades, basadas en la palabra de Dios, son capaces de despertar lo eterno en el alma. Primero, una paz interior inesperada que supera cualquier circunstancia. Uno de los primeros y más evidentes signos de la venida del Espíritu Santo es una paz interior incomprensible para la mente humana. No es simplemente una sensación de bienestar cuando todo va según lo planeado, sino una paz que surge en medio de la tormenta. Es una serenidad que te sostiene en momentos en los que, aparentemente, es imposible mantenerse en pie, como una voz tranquila que susurra, «Estoy contigo», incluso cuando el mundo grita, «Estás solo». En Filipenses 4:7, este estado se describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No es solo una hermosa metáfora, sino una realidad espiritual. El Espíritu Santo no necesita cambios en las circunstancias externas para calmar el alma. Él mismo se convierte en la fuente de paz interior. Vale la pena reflexionar por un momento. Antes de la venida del Espíritu Santo, la ansiedad gobernaba el corazón, el miedo dictaba las decisiones, y las noticias, las opiniones de los demás y la incertidumbre causaban confusión. Pero ahora, todo ha cambiado. Cuando el Espíritu mora, no solo consuela desde fuera, sino que se convierte en la paz desde dentro, independiente de la cuenta bancaria, el estado de salud o las relaciones interpersonales. Esta paz está arraigada en la presencia inquebrantable de Dios dentro de la persona. Incluso cuando las lágrimas fluyen de los ojos, el espíritu permanece en paz. Incluso en medio de la batalla, bajo la tormenta exterior, reina un silencio que dice, Dios tiene todo bajo control. Esto no es una negación de la realidad, sino una certeza divina. Tal paz no se logra con autoayuda o pensamiento positivo, solo llega cuando el Espíritu Santo se asienta en el corazón de una persona. Ante todo, es necesario permitir que el corazón se convierta en su morada. En segundo lugar, debe surgir un anhelo insaciable de un conocimiento más profundo de Dios. Con la llegada del Espíritu Santo, la fe no es solo una formalidad,
sino que se transforma en una sed ardiente. Asistir a la iglesia pasa de ser una obligación a una necesidad de escuchar su palabra, y la oración deja de ser un mero ritual para convertirse en un salvavidas vital. Algo se despierta en el interior, alimentado por un hambre santa, el Espíritu mismo de Dios. Juan 16:13 dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. Y 1 Corintios 2:10 afirma que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Su tarea no es convertirnos en fanáticos religiosos, sino encender la chispa de una relación genuina. Cuando Él se asienta en el corazón, no permite que uno se conforme con una fe superficial. La persona comienza a hacer preguntas más profundas, no por duda, sino por un deseo de más. Los versículos bíblicos que antes parecían sin vida, ahora traspasan el alma. La adoración deja de ser música de fondo y se convierte en un clamor sincero del alma. Surge una atracción irresistible hacia la presencia de Dios, no como una imposición, sino como una fuente de deleite. Incluso en el ajetreo y las penas de la vida, el espíritu atrae irresistiblemente a un lugar solitario donde el alma se encuentra con Dios. Este deseo no es natural, es sobrenatural y sirve como prueba de la presencia del espíritu, creando una santa insatisfacción, la sensación de que siempre hay más de Dios por conocer, más amor por recibir, más voces por escuchar, sin importar lo que se haya logrado. Este deseo no se apagará, sino que solo crecerá, porque el fuego encendido por el Espíritu en el corazón no permitirá conformarse con una fe superficial. En tercer lugar, ocurre la convicción de pecado y el llamado al arrepentimiento. El Espíritu Santo no viene para halagar, sino para liberar. Uno de los signos más evidentes de su obra es una convicción repentina e innegable de pecado. No es solo un sentimiento de culpa o vergüenza, es una convicción santa, hermosa y necesaria. En Juan 16:8, Jesús dice: «Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». El pecado divide y destruye, y el Espíritu ama demasiado como para permitir que una persona se sienta cómoda con cosas que la están matando silenciosamente. Quizás durante años una persona vivió ignorando la mentira, el chisme, la lujuria, la amargura, el orgullo, sin darle importancia. Pero después de la venida del Espíritu, todo cambia. Lo que parecía normal, ahora se siente como una pesada carga. Esto no sucede por un castigo divino, sino por la purificación del espíritu. Ciertos pensamientos ya no tienen cabida y algunas costumbres comienzan a entristecer. Ya no hay excusas para el pecado, surge el deseo de liberarse de él. Esto no es debilidad, sino la obra de Dios. El espíritu expone amorosamente lo que está roto, no para destruir, sino para restaurar. Tras la convicción, sigue un arrepentimiento profundo y sincero que va más allá de una simple disculpa dictada por el miedo. Es un grito del corazón: «Dios, límpiame», que atestigua un auténtico deseo de renovación. Y aquí radica el milagro. Ese mismo espíritu que señala nuestras fallas se convierte en fuente de consuelo, recordándonos al Salvador y llevándonos de regreso a la cruz, donde la gracia y la misericordia restauran la integridad del alma. La convicción es un signo de vida espiritual, un testimonio de que Dios continúa transformándonos desde dentro. El cuarto signo es una valentía y un coraje espirituales antes desconocidos. La iglesia primitiva, que pasó de esconderse tras puertas cerradas a predicar audazmente en las calles, no se transformó gracias a una mejor planificación o una dirección más fuerte,
sino gracias al Espíritu Santo. Hechos 4:31 dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Este mismo Espíritu vive en los creyentes de hoy, derribando la timidez, despojando al miedo de su poder y silenciando la importancia de la opinión ajena. El pasado deja de paralizar y dentro de uno despierta una voz que llama a vivir para algo más grande. Esta audacia, diferente de la arrogancia o la agresividad, es el coraje de obedecer a Dios, incluso si conlleva un costo personal, la fuerza para defender la verdad en soledad, el fuego para decir la verdad con amor, cuando el silencio parece el camino más fácil, y la tranquila confianza para vivir de una manera diferente, guiado por un poder superior. El miedo deja de dictar las elecciones, permitiendo entrar en situaciones que antes se evitaban, compartir la fe a pesar de una voz temblorosa, orar por los que sufren, incluso sin tener certeza de las palabras correctas. La esencia radica en reconocer la propia incompetencia y la calificación de aquel que guía. El Espíritu Santo no solo consuela, sino que capacita para hacer lo imposible. Pedro, quien negó a Jesús por miedo, después de ser lleno del Espíritu, proclamó audazmente el Evangelio ante miles. Esta misma fuerza está disponible hoy, otorgando un coraje enviado del cielo, capaz de cambiar la vida para siempre. El quinto signo es un amor desbordante hacia los demás, incluso hacia los enemigos. Con la venida del Espíritu Santo se produce un cambio radical en el corazón, que afecta la forma de relacionarse con los demás, especialmente con aquellos que causan dificultades. Uno comienza a ver a quienes le rodean a través del prisma de la misericordia, la gracia y el amor. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo nos llama a amar, sino que nos da la fuerza para hacerlo, incluso cuando parece abrumador. Amar, incluso cuando es difícil, se convierte en una manifestación natural de la vida espiritual. Antes de la venida del Espíritu, el amor a menudo se limitaba a la reciprocidad. Era fácil amar a quienes correspondían, pero con la llegada del Espíritu, el amor adquiere formas nuevas e inesperadas. La persona perdona a quienes, aparentemente, no merecen perdón, bendice a quienes la maldijeron y ora por sus ofensores. Esto no es simplemente el resultado de una mejora moral personal, sino una manifestación del amor de Dios que comienza a dominar el corazón. Este amor no se manifiesta solo en actos heroicos y a gran escala. Encuentra expresión en las pequeñas cosas, en la capacidad de escuchar con compasión, en el servicio gozoso, en la ayuda desinteresada. El corazón comienza a doler por los que sufren. Surge la preocupación por las almas y no por la apariencia, el anhelo de sanar y no de demostrar la propia razón. Gálatas 5:22 afirma que el fruto del Espíritu es amor. Y esto no es solo una recomendación, sino un principio fundamental. Cuando Dios realmente vive en una persona, esto se manifiesta inevitablemente en la relación con los demás, con aquellos por quienes Jesucristo dio su vida. Por supuesto, los errores y los momentos en que la naturaleza humana toma el control son inevitables. Pero incluso en esos momentos, el Espíritu no permite que el corazón se endurezca, impulsa a la reflexión, convence y llama a más. E imperceptiblemente, la persona comienza a amar como Jesús amó, quizás no perfectamente, pero sí sinceramente. En esto reside uno de los signos de la presencia del Espíritu, en un corazón desbordante de un amor que el mundo no puede entender. Otro signo importante de la presencia del Espíritu
Es una sensibilidad agudizada a la voz y la guía de Dios. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, ocurre algo profundamente personal e íntimo. La persona comienza a reconocer la voz de Dios, no siempre de forma audible, sino como un conocimiento profundo que penetra en su espíritu. Su susurro se vuelve discernible en medio del ruido del ajetreo mundano. La presencia de Dios se hace palpable y la persona comienza a entender que ese impulso, esa verificación interna, esa inquietud en el alma, es su voz. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el libro del profeta Isaías 30:21 pinta una imagen vívida. Y tus oídos oirán palabra detrás de ti, diciendo: este es el camino, andad por él. Precisamente en esto consiste la obra del Espíritu: guiar a la persona con ternura y fidelidad. Esto se manifiesta en las decisiones cotidianas, en la sensación de necesidad de llamar a alguien, en la convicción de evitar ciertos lugares, en una repentina sensación de paz al tomar la decisión correcta, o en una pesadez en el corazón cuando la persona está a punto de actuar incorrectamente. El mundo lo llama intuición, pero en realidad es algo más, una guía divina. El Espíritu enseña a escuchar no solo con los oídos, sino también con el corazón. Destaca versículos de las Escrituras precisamente cuando son necesarios. Recuerda las promesas de Dios en momentos de desesperación. Dirige los pasos cuando la persona está dispuesta a conformarse con menos de lo que Dios ha diseñado. A veces, Él guarda silencio, llamando a la confianza, a la espera y a seguir la fe, no lo visible. Esta sensibilidad no significa que la persona siempre actuará correctamente. Los errores son inevitables, pero el Espíritu muestra paciencia, entrena el corazón y afina el oído espiritual. Con el tiempo, la persona aprende a moverse al ritmo de Él, paso a paso, aliento a aliento. La guía del Espíritu Santo no es control, sino comunión, sumisión a aquel que ve lo que la persona no ve, sabe lo que no sabe y la ama demasiado como para dejarla sola. Y cuando la persona aprenda a escuchar verdaderamente, se encontrará exactamente donde siempre estuvo destinada a estar, en el centro de la voluntad de Dios. Permanecer en el centro de la voluntad de Dios abre una nueva página en la vida de la persona cuando comienzan a manifestarse los dones espirituales. Con la venida del Espíritu Santo, la persona recibe algo más que un simple enriquecimiento espiritual. Se le otorgan habilidades divinas y sobrenaturales, destinadas a propósitos que trascienden las ambiciones personales. No son talentos innatos, sino dones para cuya realización la persona nace de nuevo. En la primera epístola a los Corintios 12:4-7 se habla de la diversidad de dones, la unidad del Espíritu, la diferencia de ministerios y la unidad del Señor, que actúa en todos. El Espíritu Santo capacita a la persona no para la autoexaltación, sino para la edificación, para fortalecer a otros, para desarrollar la Iglesia y para la expansión del reino de Dios. Estos dones se manifiestan de diversas formas: sabiduría, sanidad, profecía, discernimiento de espíritus, fe, lenguas, enseñanza y exhortación. La persona puede descubrir que de su boca brotan palabras que no provienen del intelecto, sino del cielo. Puede sentir el impulso de orar por la sanidad y ser testigo de su manifestación. Puede surgir la capacidad de discernir la verdad, disipando la confusión. Y en todo esto, habrá la conciencia de que no es un mérito personal,
sino la acción del Espíritu Santo. Puede surgir un sentimiento de incompetencia, inseguridad o indignidad, pero en esto radica la esencia de los dones del Espíritu. No dependen de las habilidades personales, sino que provienen de la disposición a servir. El Espíritu utiliza a personas comunes para realizar obras extraordinarias, para que la gloria pertenezca solo a Dios. Es importante entender que estos dones no están destinados al beneficio personal, sino a la salvación de los demás. El Espíritu Santo los otorga no para que la persona se vuelva impresionante, sino para que sea efectiva. El Espíritu da poder no para alcanzar la fama, sino para un servicio fiel. Por lo tanto, no se debe descuidar el don, silenciar el llamado o ignorar el impulso. Es necesario aceptarlo, orar por él y actuar con fe. Cuando el Espíritu Santo se asienta, no solo cambia a la persona, sino que también actúa a través de ella. La presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona no es simplemente un evento espiritual, sino un maravilloso renacimiento. El alma despierta, el corazón se enciende, la mente se transforma y toda la vida comienza a alinearse con la voluntad de Dios. Esto no siempre va acompañado de eventos ruidosos. A veces ocurre en el silencio de la humildad, en la calma de la adoración o en las lágrimas de la oración, pero siempre es real, santo y transformador. La persona obtiene una paz que el mundo no puede dar, un hambre insaciable de Dios, una conciencia de pecado que conduce a la libertad, un coraje que silencia el miedo, un amor que vence el odio, una voz que la guía y una fuerza que la capacita para el servicio. Esto no es simplemente cristianismo, es comunión, una interacción diaria con el Espíritu del Dios viviente, que no está lejos ni distante, sino presente, vivo y habitando dentro de la persona. Desde el momento en que el Espíritu Santo entra en la vida, la persona nunca vuelve a ser la misma.